Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. Que honroso sea para todos el matrimonio, que reine siempre la fidelidad conyugal, fortalecidos y sustentados en Jesucristo. Te invitamos a participar de este tiempo de clamor y oración por nuestros matrimonios, del 1 al 31 de agosto, por el canal de YouTube de Senti City Mundial. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy excelentes noches a toda la familia de Senti City alrededor del mundo. Mi nombre es Mario Alberto Solórzano Chacón, pastor de la ciudad de Bluefield, en la costa atlántica de Nicaragua. Seguimos entonces con la serie Siguiendo las huellas de Jesús. Y hoy hablaremos particularmente de una etapa muy poco conocida y sobre la cual se ha hablado de forma especulativa, como habíamos dicho anteriormente, sobre Jesús en Nazaret. La vida de Jesús en Nazaret abarca el periodo menos documentado de su vida en los evangelios. Algunos lo califican como los años ocultos. Un pequeño y aparentemente insignificante pueblo en Galilea, donde Jesús creció y vivió la mayor parte de su vida antes de hacer su aparición al mundo público con su ministerio. Aunque los evangelios ofrecen pocos detalles sobre estos años, las menciones y referencias nos permiten esbozar una comprensión de su vida y el desarrollo de este tiempo en su vida precisamente. ¿Qué era Nazaret? Hasta hace unas décadas, en el siglo pasado, todavía a principios se consideraba que Nazaret era un invento. Se decía que esa ciudad nunca existió. Dichosamente, la arqueología bíblica descubrió la ubicación de Nazaret y constató todo lo que de ella, se creía y se sabía. Y Nazaret volvió a la vida, de la mano de los arqueólogos del siglo pasado. Nazaret era un pueblo pequeño y relativamente desconocido en el primer siglo. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, se nos muestra claramente el desprecio que algunos tenían por Nazaret. Escuchémoslo de la boca de Natanael, que dice en Juan capítulo 1, versículo 46, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Este comentario, dicho de una forma muy ligera, nos refleja que un mismo discípulo de Jesús veía a Nazaret como algo bastante pequeño. Este comentario también refleja que Dios preveyó para el desarrollo de la vida de Jesús un lugar humilde y fuera de los focos del mundo que rodeaba a Jesús. El anonimato en el cual vivió Jesús en ese periodo, la mayor parte de su vida, subraya un contraste muy importante en relación con lo que después fue su misión divina. Vemos entonces algunas cosas que sí podemos decir acerca de Nazaret sin entrar en la especulación, sin ceñirnos a meras teorías y a palabrería de hombres. ¿Qué sí sabemos o qué sí podemos afirmar acerca de Nazaret? Primero que nada, en Nazaret se ve a un Jesús que ha sido desarrollado en su educación y formación. Fue el lugar de su educación y formación. Según la costumbre judía, Jesús recibió educación espiritual y formación en las escrituras hebreas desde una edad temprana.
En Lucas capítulo 2, versículo 40, se nos señala que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de la gracia de Dios era sobre él. Otro aspecto importante que podemos sí recabar de ese periodo de la vida de Jesús es el episodio del templo. La única historia específica la encontramos en Lucas 2, 41, 52. Se nos habla ya de una etapa de juventud de Jesús, donde a los 12 años Jesús es encontrado en el templo de Jerusalén discutiendo con los maestros. Habían ido a Jerusalén, cuál era la costumbre, la familia de Jesús con Jesús, cuál era su costumbre. Y al volver se dieron cuenta que él faltaba. En la caravana donde ellos venían de vuelta, se dieron cuenta que él faltaba. Y José y María vuelven otra vez a buscarlo a él y lo hallan en el templo. Es ahí donde sale la famosa frase de Jesús cuando ante la reconvención de su madre, él mismo dice: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Desde ese momento ya se veía en Jesús una dedicación y comprensión del plan de su verdadero Padre para su vida. ¿Qué otra cosa podemos señalar de ese periodo de tiempo? Su vida familiar y laboral. Jesús era conocido como el hijo del carpintero. En Mateo capítulo 13, versículo 55, se afirma lo siguiente: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? El mismo Marcos confirma lo que anteriormente leímos, porque ahí en Marcos 6, versículo 6, también se nos dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Esto sugiere que Jesús trabajó junto con su padre José en el oficio de carpintería. Este trabajo manual habría sido una parte importante de su vida diaria en Nazaret. Otro punto que podemos deducir claramente por la Escritura es que Jesús participaba activamente en la sinagoga. Como miembro de la comunidad judía, Jesús asistía regularmente a ella. ¿Y cómo lo podemos constatar? Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice lo siguiente: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Esto muestra su participación en la vida religiosa de la comunidad desde temprana edad. El otro aspecto del cual podemos hablar, que sí sabemos que se puede encontrar en las Escrituras, es la relación con la gente. Aunque no se detallan en los evangelios, las relaciones de Jesús con los otros habitantes de Nazaret habían sido típicas. Estas relaciones de una comunidad pequeña, puesto que todos se conocían y conocían a su familia. Sin embargo, cuando comenzó su ministerio, él enfrentó escepticismo y rechazo de su propia tierra, a tal punto que Jesús afirma en Lucas 4:24, y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Lo otro que podemos encontrar de la vida de Jesús es el inicio de su ministerio. En Lucas capítulo 4, versículos 16 y 30, describe un evento significativo al inicio de su ministerio. Ahí, en la sinagoga de Nazaret, como habíamos leído anteriormente, que era su costumbre hacer, él fue a la sinagoga y se le dio un rollo, el rollo de Isaías. Y ahí, con ese rollo, Jesús proclamó la profecía cumplida en él mismo. Por eso, al terminar el rollo y devolverlo, él dice: esta profecía se ha cumplido delante de sus ojos. La reacción inicial de los que estaban congregados fue de asombro. Rápidamente esto se tornó en rechazo.
y hasta intentaron arrojarlo por un precipicio. Finalmente, el último punto que podemos sí decir con certeza, con base en las Escrituras, es que Jesús experimentó rechazo y cumplió lo que de él se decía en las profecías. Veamos, por ejemplo, cuando Jesús mismo dice, como anteriormente lo cité, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. El rechazo de Nazaret, como lo vimos de parte de su propia familia, prefigura el rechazo que Jesús enfrentaría a lo largo de todo su ministerio. Para que vayamos finalizando, hay 3 lecciones que podemos encontrar de la vida de Jesús en Nazaret. La primera, humildad y sencillez. Jesús el Mesías vivió la mayor parte de su vida en humildad y sencillez, moviéndose en medio del anonimato, enseñándonos el valor de una vida cotidiana, un trabajo humilde e ir preparándose. Esta es precisamente la segunda lección que podemos encontrar. Todos esos años, hasta su explosión en el ministerio, hasta el momento en que se da a conocer verdaderamente, fueron de crecimiento y preparación. Los años en Nazaret fueron formativos, preparándolo para su misión. Esto nos recuerda la importancia de la preparación y el crecimiento personal antes de asumir grandes responsabilidades. Y la tercera lección que podemos encontrar es el rechazo y la misión. Jesús experimentó en su propio pueblo un rechazo abierto. Y esto nos habla de que toda visión, todo sentido de propósito siempre tiene un costo. Y que normalmente encontraremos en esos periodos y en esos momentos decisivos de nuestra vida, encontraremos oposición cuando nos enfrentamos a un desafío que el mismo Dios pone delante de nosotros. Ello nos anima a perseverar en nuestra fe y misión, incluso frente a la oposición y la persecución. Aunque los detalles de la vida de Jesús en Nazaret son escasos, los evangelios nos ofrecen suficientes indicios para apreciar su crecimiento en sabiduría y gracia, su vida humilde y trabajadora y el rechazo que enfrentó al iniciar su ministerio. Estos años forman una parte integral de la historia de Jesús, preparándolo para su misión redentora y ofreciendo lecciones valiosas para nuestra vida y fe. Oremos. Amado Señor, te damos gracias porque a través del modelo que nos has dejado, la inmaculada vida de tu Hijo, un Cordero santo y sin mancha, podemos encontrar también, Señor, cómo ese mismo modelo se tiene que ir figurando en nuestras vidas. Se tiene que ir desarrollando, Señor. No hay nada que valga la pena que no tenga un costo. Y eso lo demostraste entregando el mayor pago que jamás se puede hacer a través de tu Hijo. De la misma forma, Señor, estamos llamados a ser moldeados, a crecer, aún a veces a través del anonimato, dar tiempo para que tú nos prepares, que tú vayas formando a través de tu Santo Espíritu el hombre que tú quieres y la mujer que tú quieres que seamos. Te damos gracias, Señor, porque para todo hay tiempo y el mismo Señor Jesús lo sabía. Habrá momentos de enfrentar todas las oposiciones que sean necesarias para caminar en la obra perfecta de tu Hijo, en nosotros y a través de nosotros. Te damos a ti la honra y la gloria y la alabanza. Te bendecimos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación.
Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.